Ya está grabando. Entonces, bueno, para empezar, hoy día vamos a ver unos métodos de cálculo y vamos a ver problemas de ley de Coulomb, que es lo que ya se está viendo en las cátedras. Lo de métodos de cálculo sería ver cómo hacer integrales, sistemas de coordenadas y cómo integrar los sistemas de coordenadas. Entonces, para eso vamos a ver un repaso de vectores unitarios. Entonces, nosotros vamos a pensar en R3, siempre, en 3 dimensiones, con los vectores unitarios canónicos X y Z. Entonces tenemos que conocer dos geometrías, la geometría cilíndrica y la geometría esférica. Y donde la geometría cilíndrica, voy a tratar de dibujar, sería de este estilo, este de aquí sería, a ver, nosotros tenemos el plano XY, que va a ser el plano como de nuestra mesa, X, y en este plano nosotros hacemos un círculo y vamos a tener los vectores, el radio cilíndrico, yo siempre lo voy a denotar por ρ. Y en este radio hay un ángulo, ¿cierto? Respecto al eje horizontal, que sería el X. Este ángulo define un vector perpendicular a ρ, que va a ser el vector θ, ¿ya? Que va a ser este que está dado acá. Una forma de obtenerlo es derivando el vector ρ y nos va a dar un vector perpendicular, ¿ya? En el sentido antihorario. Como por regla de la mano de derecha, si uno deriva un vector, en el mismo plano donde está definido el ángulo, uno obtiene un vector nuevo perpendicular. Y luego podemos hacer el cilindro haciendo el vector vertical K, que sería igual a Z. ¿Ya? Pero es un tema notacional nomás. Y luego podemos hacer una esfera a partir de esto, considerando el mismo espacio 3D. Esto un poquito para dar como la intuición y no estar explicando respecto a dónde saco los ángulos. El lápiz encuentro que está muy grueso. Ya no importa. Entonces tenemos los mismos ejes, el X, el Y, nuestro vector ρ, el ángulo θ. No voy a dibujar el vector θ, pero sabemos que es perpendicular a ρ y que va hacia allá, ¿cierto? Además vamos a dibujar la dirección vertical z. Entonces nosotros podemos describir un vector r que va a ser una combinación lineal de ρ y z, que va a ser esto de acá. Entonces este va a ser el radio esférico y con respecto a un ángulo φ, que es lo que determina la altura, que sería esencialmente levantar el radio cilíndrico del plano horizontal y levantarlo en un ángulo φ. Ahora, el ángulo φ usualmente está definido acá o acá, ¿ya? Para hacer la convención, nosotros lo vamos a usar aquí, como el ángulo que cae. Y eso define un vector φ hacia abajo, perpendicular a este. Entonces, la gracia es que θ, φ y r van a ser entre los tres perpendiculares, o ortogonales. ¿Alguna duda con esto de sistemas de referencia? Nada, parece. ¿Nada? Ya. Bueno, como les mencioné, tienen que notar que el vector R, el del radio esférico, es una combinación lineal entre el radio cilíndrico con el vector Z, o vertical, ¿cierto? Entonces ahí está la combinación, y ahí está el vector φ, que también es una combinación porque también está en ese plano. Y uno obtiene una expresión súper fea como con productos de senos y cosenos, pero en realidad es simplemente escribir el vector del radio cilíndrico en términos de los vectores canónicos de R3, que sería X y Z. O sea, basta con reemplazar esto aquí y se obtiene el vector R. Ahora, observaciones. Estos vectores de aquí son funciones del ángulo, no son constantes, mientras que estos son constantes. Entonces, tenemos que ρ y θ son funciones del ángulo θ, y R y φ son funciones de θ y φ. ¿Ya? Eso por ahora no le vamos a dar mucha importancia, pero bueno, en el problema 1 vamos a ver que es fundamental para luego poder resolver integrales.
Además tenemos los elementos diferenciales de línea, donde, por ejemplo, acá está. Si dibujamos un sistema de coordenadas en 2D, X, y digamos que el Z es el que está saliendo en la pantalla, pero da lo mismo. Y quiero integrar o sacar la longitud de algún trayecto entre dos puntos. Entonces voy a hacer el punto A, el punto B y una trayectoria. Nosotros ya sabemos que esta longitud o el trabajo hecho, esta integral de acá, por ejemplo, de una fuerza que se aplica y es un trabajo en este desplazamiento, que en realidad esto se escribe TL, es independiente de la trayectoria. Entonces va a estar la curva ahí. Entonces aquí lo único que va a cambiar es la trayectoria, ¿ya? Es independiente de la trayectoria y es independiente del sistema de coordenadas que yo esté usando. O sea que yo puedo cambiar la parte de los diferenciales. Por ejemplo, usar este en cilíndricas y este en esféricas. ¿Ya? Lo otro, lo que sí, nosotros tenemos que la trayectoria se mueve acá, que es combinación lineal de dos vectores unitarios, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que escribir el diferencial de L como una combinación lineal de los vectores unitarios que sea que queramos o que sea que corresponden al plano. Y bueno, estos escalares van a ser también diferenciales escalares, y que van a depender de qué sistema de coordenadas estemos utilizando. Entonces, alfa, beta son diferenciales escalares. Son diferenciales escalares y de repente nosotros vamos a tener diferenciales que pueden ser angulares. Si alfa, beta son angulares, necesitan su factor de escala. Que es como darle dimensión de distancia, porque si un ángulo es adimensional, pero si tiene su factor de escala es como multiplicarle una constante que le da unidad media de distancia, prácticamente. Ya seguramente en CA, en paralelo, o quienes ya dieron CA, ya vieron esto. Pero esencialmente es eso. Por ejemplo, acá todo en el sistema cartesiano todo tiene unidad de distancia porque, bueno, es moverse horizontal, vertical o en profundidad. En el sistema cilíndrico el único ángulo que hay es de teta, pero la distancia recorrida tiene que ser en unidades de distancia, entonces se obtiene el factor de escala ρ, y en el sistema esférico un poco más complicado porque hay dos vectores unitarios angulares con diferenciales escalares angulares, entonces también cada uno tiene su factor de escala. ¿Ya? Insisto, no importa mucho el porqué, por ahora podemos suponer ciertas estas fórmulas, mientras se entienda bien la geometría y digamos nomás que aparece el factor de escala, porque en paralelo en cálculo avanzado van a ver cómo se obtienen. Lo mismo ocurre en los diferenciales de superficie. La diferencia es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una superficie, a ver cómo la puedo dibujar. Ya, esta es una superficie. Entonces, y sobre la superficie se define un vector normal. En cada punto de la superficie se define un vector normal. Esto es una propiedad local de una superficie. Acá, entonces, nosotros vamos a tener los vectores perpendiculares a la normal. Ya, esos vectores o esas direcciones perpendiculares a la normal serían tangentes a la superficie. Entonces, el diferencial de superficie sería el vector normal que orienta a la superficie y los diferenciales paralelos a la superficie, que obviamente van a ser dos, con sus respectivos factores de escala. Esto de aquí sería el diferencial de superficie vectorial. ¿Ya? Ahora, si lo vemos en un sistema cartesiano, por ejemplo, vamos a tener que en la dirección de X tongo va a haber diferencial de
de y de z, en y tongo va a haber dx de z, en z tongo dx de y. En el cilíndrico un poquito más complicado, pero en rotongo va a haber diferencial de teta de k, aquí falta el factor de escala de teta, ¿cierto? En teta tongo va a haber diferencial de rho de k, los factores de escala k son 1, y en catongo el diferencial de superficie es este, ¿ya? Pero esencialmente en la superficie de una geometría uno la escribe como un vector completo con todo esto, pero uno puede despreciar los términos que uno no va a usar. Por ejemplo, si uno sabe que va a integrar un campo que atraviesa por ejemplo, X tongo, despreciamos estos dos porque lo que va a ocurrir es que en la integral de superficie, por ejemplo, voy a poner E de campo eléctrico, punto ds. Esa es la integral que uno va a resolver durante todo el curso. Y esto es sobre una parametrización de la superficie. Entonces yo sé que, según el problema, ¿ya? Supongamos que si E es proporcional a R tongo, ¿cierto? Solamente al vector radial, y bueno, proporcional porque se le multiplica una cantidad escalar. Entonces, esta integral de aquí es simplemente E por, estoy en el retongo de esfera, entonces yo integro solo con este diferencial ya que era un producto punto. Entonces, como no, eh, ¿cómo se dice? Las demás coordenadas del campo eléctrico son cero, entonces al hacer el producto punto con esto aquí y esto aquí, va a dar lo mismo, se va a hacer cero. Entonces acá sería r cuadrado seno de phi de teta. ¿Ya? Entonces sería eso. Ya que no hay campo en phi tongo ni teta tongo. ¿Se entiende hasta acá? Igual creo que puede ser un poquito difícil ver esto cuando uno está con cálculo 4 en paralelo. Y los últimos diferenciales son los de volumen, que son los más simples, que es simplemente multiplicar todos los diferenciales. Y no es vectorial el diferencial de volumen. Entonces lo que va a ocurrir simplemente es que se multiplica, por ejemplo, en cartesiana de x, de y, de z. En el cilindro se multiplican todos los diferenciales con sus factores de escala y en esferas también. Recuerden que el factor de escala de uno era r y del otro ángulo era r seno de phi. Entonces, acá se multiplican y queda r cuadrado seno de phi. ¿Ya? Ahora vamos a ver ley de Coulomb. Las expresiones de ley de Coulomb, en el caso discreto y continuo, cambian, pero no cambian tanto. O sea, nosotros queremos conocer el campo eléctrico en algún punto evaluado. Ese punto puede ser, normalmente va a ser R igual a el origen o un punto específico, o puede ser R igual a un vector cualquiera. Por ejemplo, X más Y. Por ejemplo, que lo quiera conocer, dejar esta expresión dependiendo de X e Y, así lo puedo conocer en todo punto del espacio, en la superficie XY, ¿cierto? Cuando Z vale 0, obviamente. O lo puedo hacer cuando Z vale 1, como conocer el campo eléctrico en todo un plano. Entonces, R es donde queremos conocer el campo eléctrico. Y R0 es la posición de la contribución. Eso es lo que importa bastante, ¿ya? Porque podemos tener una distribución discreta, que esto de aquí, cada término tiene una posición, porque son puntitos. Por ejemplo, un conjunto de 6 puntos y quiero conocer el campo eléctrico en el centro. Entonces, digamos que están distribuidos como un hexágono. Entonces, cada uno de estos tiene una posición. Y para cada uno de estos calculamos un término de esto y luego lo sumamos, ¿cierto? Mientras que el caso continuo es un poco más complicado porque la distribución del emisor es continua, o sea, es una distribución. Por ejemplo, podemos tener toda esta superficie emitiendo campo eléctrico
y queremos conocerlo acá, en este punto. Entonces acá el R sin apellido, sería ese punto respecto al sistema de coordenadas. El R0 sería la parametrización de todo esto, y el diferencial de carga va a ser algo un poco más raro, que lo voy a explicar después. Mientras que acá la carga simplemente es la carga QI de cada elemento de acá. En cambio acá tenemos una carga distribuida. Entonces le voy a poner como F sub Q a una función de densidad de la carga, que vamos a ver más adelante. ¿Hay alguna duda con esto? Yo ya lo entendí súper. No ¿Sí? sé Ya, el resto. ya. Ahora, lo que va a ocurrir es que la distribución de la carga depende de la posición del emisor. O sea, el R0 es un conjunto de vectores que son todos los puntitos de esta superficie, ¿cierto? Pero la carga no necesariamente es uniforme, entonces puede variar. Por ejemplo, puede que hayan lados más cargados que otros, entonces el diferencial de carga depende de ese punto. Pero en realidad el diferencial de carga es igual a una función de densidad, le voy a llamar F, pero puede ser densidad de volumen, superficie o de línea, y esa densidad puede ser la variable. Entonces ahí está expresada la dependencia de R0 y se le multiplica por el diferencial de espacio, que puede ser línea, superficie o volumen. Le voy a poner epsilon o griego, ¿ya? Para no confundirlo con el E del campo eléctrico, donde es el espacio. ¿Qué tipo de espacio tenemos? Si es lineal, superficial o volumétrico. Entonces eso sería lo que hay que saber para hacer la clase de hoy día. Ahora vamos a comenzar con los problemas. Vamos a partir con el problema número 1, que nos dicen identificar si las dos integrales que tenemos son campos vectoriales o campos escalares y calcule la siguiente integral. Entonces lo primero es saber qué son estas integrales. Fijémonos que esta integral de acá no, depende, bueno, obviamente depende del espacio, puede ser constante en función del espacio, pero es una función. Queremos saber que I1 es una función que va desde R3 hasta Rn y nos preguntamos si n es igual a 1, n es igual a 2 o n es igual a 3. O en realidad ni siquiera n igual a 2. Si es escalar o es vector. Tenemos que fijarnos que acá dentro de la integral no hay ningún vector. Ni que dependa de los ángulos, ni vector canónico, nada. Entonces, como no hay ningún vector, tenemos que I1 va de R3 a R. O sea, es un escalar. Pero fíjense que I2 es una integral que va desde R3 hasta acá hay un vector. No lo puedo integrar de una porque depende de θ y de phi. Es como que este retongo, le voy a poner acá la respuesta al tiro. Va de R3 a R3, donde el retongo es una función de phi, θ, que es combinación lineal de x tongo y z tongo, ¿cierto? Que son los senos por cosenos raros que vimos antes. Pero es una combinación lineal esencialmente. Entonces, bueno, estos vectores unitarios son constantes, x y z, donde x tongo, y tongo, z de tongo pertenecen a R3. Entonces, la integral que nos va a quedar, sin hacer mucho cálculo, es una combinación lineal de estos tres vectores unitarios que salen de la integral y los escalares ahora cambian porque son primitivas de esta integral que vamos a tener acá, ¿ya? Y la gracia va a ser calcular esos escalares que van a hacer resolver la integral. Una integral puede ser esta de aquí. De hecho, creo que esta de aquí es una de las integrales que hay que resolver para resolver la 2. Entonces va a ser combinación lineal. A ver, lo voy a poner con letras imprenta.
¿Ya? Entonces ahí tenemos al tiro la diferencia de lo que está pasando. Tenemos dos casos distintos de integrales y hay que saber diferenciarlos. Por ejemplo, la integral de la ley de Coulomb, voy a retroceder un poco, es una integral que me entrega un vector. ¿Sí? Porque acá, este término de aquí que vamos a tener, en realidad es un vector unitario normalizado, porque el campo eléctrico es proporcional a la norma, a 1 sobre la norma al cuadrado, y un término de estos de acá del cubo lo sacamos, como que expandimos esto como la norma al cuadrado por la otra norma, y sería normalizar esto de aquí, ¿cierto? Esta resta de vectores. Entonces la dirección de esta integral va a ser simplemente la dirección de la resta del punto donde queremos conocer el campo y del emisor. Y ese vector unitario al final es el que uno descompone y trata de resolver. Ahora resolvamos la integral. ¿Voy muy rápido o voy muy lento? Antes de seguir. ¿Va bien? ¿Sí? Ya. Cualquier cosa me detienen. Entonces, bueno, notemos que esta integral es un campo escalar y es súper simple que hay que notar qué cosas dependen de qué. Sabemos que R, bueno, esto está en esférica, identifiquemos al tiro la notación. Uno podría cambiar las letras, pero da lo mismo, ¿para qué hacer eso? Esto está en esférica. El R es constante y el C también. O sea, el R en bola es variable, pero no depende ni de phi ni de θ, ya que es perpendicular a esas dos. Entonces, CR cuadrado es constante. Esto implica que I1, que depende de X y Z, de forma media implícita, si se fijan, porque phi y θ dependen de eso, pero lo puse para que vean para explicitar que depende de R3. Es CR cuadrado, calma, no he practicado el símbolo de integral. Me va a costar un poco. Falta el Medio vértigo. a 2pi. Sí, en las vacaciones uno no sabe ni escribir después de las vacaciones. Así es. Seno de phi, de teta. Esta integral también va a salir caleta en el ramo. Es la integral que más van a resolver en el ramo, así que solo que está camuflada, está sin contexto, ¿ya? Así que es bueno que la hagamos ahora. De hecho, yo le cambiaría el pi medios por un ángulo cualquiera, pero para dejarlo como genérico. Pero resolvámosla. Por ejemplo, fíjense que no hay dependencia en los límites de integración y no hay dependencias cruzadas. Entonces, podemos usar de CDB lo que es Fubini. No me acuerdo cómo se escribe, creo que así, que es poder separar la integral de esto en el producto de las integrales. Además que las funciones son continuas, todo esos chamullos. ¿Ya? Igual durante el curso no es necesario dar esos argumentos, pero lo menciono ahora para ir como agarrándonos de lo que ya sabemos de los ramos anteriores o porque, bueno, las condiciones no han sido tan normales. Entonces, puede que sea bueno mencionar esas cosas. Ahora podemos resolvernos. Llegamos y resolvemos. Y este de aquí sería menos coseno de phi evaluada entre 0 y pi medio. Este menos lo voy a sacar para afuera. En el chat preguntan como dependencia mixta. Claro, es que de repente uno no puede desfactorizar la función. Por ejemplo, si uno tiene 1 sobre teta cuadrado más phi cuadrado, esto yo no lo puedo desfactorizar o factorizar en realidad, para poder separar en el producto de dos cosas, que sería una función de teta y una función de phi. Porque la función de teta la tiro con la integral de teta y la función g de phi la tiro con la integral respecto a phi. Pero si no existe esta factorización, no se puede por un tema algebraico. Y lo otro es que los límites de integración no dependan de los integrandos, o sea que la integral de adentro, su límite no sea función del diferencial de afuera, porque la integral, esto de acá, es una función que está dentro de otra integral, dado el orden de integración. Entonces, si su límite de integración, por ejemplo, fuese un teta cualquiera, es una función en términos de teta. Entonces yo no puedo dar vuelta a las integrales en ese caso. Acá las podemos dar vuelta y las podemos factorizar y separar en el producto.
¿Ok? Acá, ¿qué teníamos? Coseno de pi medio menos coseno de 0, ¿cierto? Porque saqué el menos para afuera. Y la voy a dejar así, pero voy a dejar la integral de forma más general porque más adelante nos puede servir que I1 es igual a menos CR cuadrado 2pi coseno de algún phi menos coseno de 0. Donde si phi vale pi, entonces, si phi vale pi, estoy integrando toda la superficie circular, si se fijan, o sea, esférica, que sería de 0 a 2pi el ángulo horizontal y de 0 a pi el ángulo de caída de una esfera, por si acaso. Entonces, por eso me pongo en ese caso particular. Entonces, esto sería 4pi CR cuadrado. Y esa es la integral más común del ramo. ¿Ya? Aparece cuando vemos, como en una semana más, ley de Gauss. ¿Ya? Pero ahora el objetivo no es hacer problemas de ley de Gauss. Ley de Gauss en esferas. ¿Ya? Esa sería la integral. No tiene mucha dificultad, pero es bueno saberse ese resultado de memoria, porque uno no llega y resuelve esta integral todas las veces que aparece. Uno llega, por ejemplo, yo veo la integral así entre 0, 2pi y pi de E de S en una esfera, y yo chanto al tiro 4pi r cuadrado y constantes. ¿Ya? Esa es como la potencia de que hagamos esto ahora. Esta es más complicada. Esta integral aparece cuando estudiamos ley de Coulomb. Aparece en la ley de Coulomb. Fijémonos que es una integral vectorial donde ese vector unitario depende de los integrandos. Entonces se pone un poco más complicada la cosa. Entonces, bueno, lo primero es acordarnos y descomponer el vector unitario. ¿Ya? Aquí se viene harta escritura. Entonces tenemos que la integral entre 0, 2pi, 0, pi medios, y tenemos que escribir el vector unitario de R en términos de los vectores unitarios canónicos, que son los únicos que no dependen del ángulo. Podríamos escribir R en su forma cilíndrica, con ρ y k, pero ρ sigue dependiendo de un integrando. Entonces lo más saludable siempre es tirarlo a los vectores canónicos de R3. Entonces, bueno, lo vamos a hacer ahora. Es coseno de teta, x tongo, más seno de teta, y tongo, por coseno de phi, menos seno de phi, z tongo. Sí, sí, a ver, ¿está bien? Sí, está bien. Y todo eso por el diferencial, que sería seno de phi de teta, ¿cierto? Donde, bueno, notemos que eso de aquí es rotongo. Podríamos haberlo hecho paso a paso y depende cómo uno se los aprenda, ¿ya? Antes, en presencial, uno esto se lo sabía de memoria. Bueno, igual cuando uno resuelve ejercicio, como se usan siempre las mismas integrales, los mismos vectores unitarios, uno lo ve y chanta el tiro al resultado porque se lo sabe de memoria. Pero ahora pueden tener resumen en mano, cosas de ese estilo. Entonces, no es tan complicado. Pero normalmente uno aprendía a descomponer el vector de la esférica en cilíndrica y el cilíndrica uno lo pasaba a cartesiana, como por paso, que es más fácil. Pero podemos darnos ahora estos lujos. Ahora distribuimos los escalares y separamos y sacamos los vectores unitarios de las integrales. Entonces, x tongo es la integral doble de 0 a 2pi, de 0 a pi medios, de coseno de teta, coseno de phi,
seno de phi, ¿cierto? Coseno de teta, coseno de phi, seno de phi, de teta, de phi de teta, porque importa el orden. Si no, nos queda la embarrada. Estamos evaluando límites distintos. Esto más y tongo, integral doble de 0 a 2pi y de 0 a pi medios de seno de teta, cos de phi, sen de phi de teta, más la integral en z, ¿cierto? Más z, integral, la misma cuestión. Acá sería seno cuadrado de phi. De phi de teta. Ahora, bueno, más adelante vamos Con a un ver signo menos, ¿no? con el signo menos, toda la razón. Vamos a ver el contexto donde aparece esta integral y nos va a dar un sentido más o menos físico de lo que va a pasar, pero ahora veámoslo desde el punto de vista matemático. Esta integral de acá podemos usar Fubini, podemos separarla en integral de teta por integral de phi. Y la integral de phi va a ser 0, porque es un producto de dos funciones perpendiculares, que sería, lo voy a escribir acá, ¿ya? Donde en x tongo e y tongo ocurre que la integral sub x y la integral sub y es proporcional a 2pi, porque integramos teta, ya que lo de adentro, no es 2pi. Integramos teta, claro, integramos teta y nos va a dar una constante, que puede ser el coseno o seno, y sería darse una vuelta entera. Entonces nos va a dar una superficie circular, o en realidad nos va a dar 2pi. No, nos da una constante, no. Creo que no es 2pi. Pero, o lo voy a escribir así nomás. F de teta de teta. Esta de acá, una integral distinta de 0. Por g de phi, esto es más fácil. Donde esta integral con integral de g de phi igual 0, pues es producto de funciones ortogonales, ¿ya? O sea, se puede demostrar o integrando, uno puede calcular la integral de coseno de phi, seno de phi y va a cachar que va a dar 0, pero además, o sea, entre 0 y pi medio, pero además vamos a cachar, o el argumento que se da en cálculo es que estas son funciones ortogonales y esta integral es como un producto punto de vectores, donde seno es un vector y coseno es otro vector, y son perpendiculares y la integral es el producto punto. Entonces, como son ortogonales, el producto punto es 0. ¿Ya? Entonces ahí hay dos formas de verlo, o integrando o argumentándolo así. Pero ahí están los dos argumentos. Otra forma es simplemente integrando. Disculpa, ¿Sí? si por ejemplo yo mirase la primera, la integral en x tongo, ¿cuáles serían las funciones f y g? F sería lo que depende de teta Ah, ya. y G lo que depende de phi. Entonces lo que yo integro tiene que ser factorizable de esta forma para poder separar la integral, por un tema de aritmética más que nada. ¿Cierto? Porque si no puedo factorizar todo lo que depende de teta y separarle lo que depende de phi, no lo puedo separar en producto de cosas. Mientras que la de z es una integral a resolver, ¿no? Que va a estar ahí presente. Entonces voy a avanzar. O dejo un ratito para que copien. Entonces, disculpa, en la misma línea, al final, uno puede dar el argumento de que, por lo que pusiste ahí, de como
como son funciones ortogonales, entonces, Sí, de hecho, ya. el, Entonces todo eso se muere. sí. Ya. De hecho, seno de n phi, coseno de n phi, para n en z, son funciones ortogonales. De hecho, son como, forman una base para funciones continuas. Así como uno antes podía aproximar cualquier función continua y derivable por series de Taylor, uno ve que puede aproximarlas por algo que se llama series de Fourier, que lo ven al final de SA, pero lo menciono ahora porque creo que hay gente que también ya dio SA, entonces así relacionamos los conceptos para todo el mundo. Estas funciones de aquí sirven como base para un espacio de funciones continuas entre menos pi medio y pi medio. Entonces son como vectores canónicos prácticamente para los n en z. Y uno hace la suma para todo n en z como una serie de este estilo, como serie de seno n phi por uso escalar más coseno n phi por otro escalar, y los escalares distintos y te dan cualquier función. Y eso es una serie Fourier, pero no tiene mucha ciencia. Y bueno, algunas propiedades que aparecen de eso es que podéis llegar y aprender cómo hacer cero productos de integrales de productos de cosas trigonométricas, que en realidad podéis integrarlas y comprobar que se hacen cero, pero para hacer esa integral tenéis que saberte las identidades trigonométricas y entrar a meter mano. La integral que queda es un producto de seno por seno, también, y son paralelas. Entonces por ahí también tiene una propiedad, pero ¿para qué entrar? Esta para no aburrirnos la vamos a hacer con propiedades de trigonometría. Entonces, Disculpa, ¿sí? en la línea donde dijiste, ¿puedes ir atrás? Sí. Donde dice en X tongo y Y tongo, ¿por qué la función de la integral de f dependiendo de teta no da cero? No entiendo. Dependiendo de teta. Sí, eh, 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 y es como coseno y es claro, periódica. Sí. también creo que da cero. A ver. Que esta integral de acá es el campo eléctrico por definición de una semiesfera. Creo que da cero porque se anulan así. Los puntos de campo evalúan el origen. ¿Ya? Sí, también da cero. O sea, mi observación va al producto de seno por coseno. Pero sí, también da cero. Digamos que es constante nomás. Para no arruinar el. Igual acá perteneciente a R. Ya dejémoslo así. Y ahora seguimos con la segunda integral. O sea, con la tercera integral, que es la de z, que era menos la integral de 0 a 2pi de teta, ya que no había nada que dependiera de teta, y de 0 a pi medios de seno cuadrado de phi, ¿cierto? Esto aquí es simplemente menos 2pi por 0 hasta pi medios de seno cuadrado de phi. ¿Ya? Y recordemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Vamos a pillar la identidad para esto, ¿ya? Porque, bueno, es que durante el curso siempre van a salir como cosenos cuadrados o senos cuadrados. Entonces vamos a cachar cómo se hace esto. Y además sabemos que coseno cuadrado es un medio, eh, más coseno de 2 veces el ángulo partido en 2. O sea, sería coseno de 2 phi medios. ¿Ya? Entonces lo que vamos a integrar acá va a ser un medio menos coseno de 2 phi medios.
Ya esto se puede hacer directo o con cambio variable. O con u igual a 2phi y du igual a 2 de phi. ¿Ya? Haciendo esto. Lo que nos va a dar de 0 a pi medio. Voy a integrar al tiro. Sería un medio phi, ¿cierto? Un medio por phi. Menos, esta de acá, sabemos que si derivamos seno nos da coseno. Entonces, nos da seno de 2 phi y el argumento de abajo, el 4, ¿cierto? Que era haciendo el cambio de área. Nos queda evaluar entre 0 y pi medios, ¿ya? La voy a dejar genérica, ya que en el problema que viene nos vamos a encontrar con esta misma integral, pero entre 0 y pi medios, y entre pi medios y pi, por si acaso. Así que, y bueno, lo que hemos visto hasta ahora, no hemos hecho que dependa de los extremos de integración. Entonces, digamos que una integral que es de la forma de θ1 a θ2 de seno cuadrado de phi, su primitiva es un medio phi menos seno de 2 phi sobre 4 entre θ1 y θ2, ¿ya? Ese es como el resultado genérico, que es el que nos sirve a nosotros, que es esa integral de acá chiquitita, ya que la otra es una constante, no. ¿Alguna duda? Igual, en general nos vamos a encontrar con estas integrales o con integrales en cilíndrica. Lo más feo que puede ocurrir es precisamente este caso de una esfera, ¿ya? Que esta integral proviene a partir de una geometría esférica. En una geometría cilíndrica no aparecen cosas cuadráticas, entonces más piola. ¿Ya? Había dejado una página de más. Ahora vamos a hacer el problema número 2, que es sobre una ley de Coulomb, un caso de emisor discreto. ¿Quieren tomar un descanso? ¿O estamos bien? Sí, un descansito. Podríamos ¿Hasta hacer qué hora, hasta que terminemos. Ay, Igual, este problema es cortito. Podríamos tomar un descanso después del P2 y el P3 es más largo. Entonces, va a ser el P3 de corrido. O hacemos el ya, descanso al tiro. yo baño después del pedo. Después el P2, ya. Perfecto. Ya tenemos un hexágono regular del lado A, en el cual se han puesto 3 cargas con valor Q y 3 cargas con valor menos Q, según la figura del enunciado. A ver, yo tengo mi enunciado acá. No puse la figura en la presentación. No tengo el enunciado. No imprimí la figura. Pero la voy a dibujar. A ver, ¿cómo puedo hacer? Las líneas verticales son más difíciles. Y ahí está. Ahí tenemos 6 cargas, todas son iguales. Y queremos calcular el campo. No, son 3 positivas y 3 negativas. Queremos calcular el campo en el centro. O sea, queremos saber cuánto vale el campo acá. Pero tenemos estas 6 cargas. Sería, a ver. Son como las 3 de arriba en diagonal, una cosa así. Sí. No, pero dejemos todas las positivas arriba y todas las negativas abajo. Más fácil. Además de eso, nosotros ¿Afecta vamos. eso?
es como que se nos rota el resultado, ¿no? Pero se le cambia el Ay, vector unitario, ¿no? Entonces, además, vamos a definir un par de sistemas de coordenadas auxiliares. Ese su perpendicular sería como acá, y este de acá como a 30 grados, y su perpendicular sería acá. Entonces, de hecho le voy a hacer con punto distinto. Y todo eso está a 30 grados del otro. Entonces, acá hay 30, acá hay 30. Y así sucesivamente. Esto va a ser x', x2', y prima, y 2'. Y sabemos que, bueno, los ángulos, estos son como sistemas de coordenadas cilíndricos, pero constantes. Sabemos que x tongo' es igual a coseno de 30, x tongo más seno de 30 y tongo. El 2' es coseno de 60, x tongo, más seno de 60 y tongo. Y así mismo con los y primas, ¿cierto? Este sería menos seno de 30, x tongo, más coseno de 30 y tongo. Este aquí sería menos seno de 60, x tongo, más coseno de 60 en y tongo. La gracia de esto es que yo no voy a estar descomponiendo la fuerza o el campo eléctrico que emite cada uno. Yo voy a hacer una suma por cada eje. Entonces voy a hacer la suma en el eje 1, en el eje 2, en el eje 3, después lo sumo y después descompongo los vectores unitarios y tenemos todo listo. Entonces, voy a escribir acá lo que haremos. Haremos la suma de los campos eléctricos en los ejes y tongo, x' tongo, y el otro eje, ¿cuál sería? Y 2' tongo. Este de acá, ¿cierto? En y, en x' y en y. Luego sumamos cada suma y dejamos todo en términos de x tongo a y tongo. Dejamos la respuesta en términos de x tongo e y tongo. ¿Sí? Es por un tema de simplicidad en vez de estar sacando la componente en x de este de acá, la componente en y de este de acá, ¿cierto? Y es simplemente hacer prácticamente una suma de fuerza. Entonces, voy a dejar acá el dibujito, y además sabemos que el hexágono es regular. Entonces, la distancia entre las cargas y de las cargas al centro es a, ¿cierto? Porque en un hexágono regular las aristas son A y está conformado por 6 triángulos equiláteros, ¿cierto? Entonces, como esta arista es del lado A, este triángulo equilátero en el que se mueve mi mouse, todos los segmentos miden A. Entonces tenemos que R menos, como el hexágono es regular, así se le dice regular, ¿cierto? sí, es regular. Para todo I, para las 6 cargas, ¿cierto? Que las voy a indexar por I, tenemos que la distancia entre R, que es el origen, menos la posición de la partícula, es A. ¿Sí? Entonces, esta cuestión al cubo va a ser A al cubo. Y ese es el término que está dividiendo en la ley de Coulomb. Y lo que va a cambiar, sí, lo único que va a cambiar va a ser el signo de la carga y la orientación de esta recta, que puede ser positiva o negativa.
Ahora vamos a empezar a hacer la suma de fuerza. Vamos a tener entonces que luego, usando Coulomb, calculamos el campo eléctrico en el 0, que ese, el R igual 0 es nuestro punto de interés para el sistema de coordenadas que nos vamos a poner, que obviamente va a ser centrado en el origen. Y ponemos ese origen en el punto donde queremos conocer en el centro del hexágono. Entonces, lo primero, a ver, va a ser R menos el de arriba. Arriba ponemos las cargas positivas, ¿ya? Para no enredar. Arriba las cargas positivas, abajo las negativas. Entonces, el primero sería Q positivo, ¿cierto? Por la distancia de R, o sea, por 0 menos A y tongo. Y este 0 es vector. Partido, y sabemos que la norma de abajo está al cubo. Esto sería el de arriba. Le voy a poner arribita, donde yo escriba, la orientación o de qué parte del hexágono es la carga. Le voy a poner así, a la otra le voy a poner así, a la otra así y así. ¿Ok? Entonces, este de aquí, bueno, de ahí lo reduzco. El siguiente va a ser también en el mismo eje, ¿cierto? Más menos Q, el 0 siempre va, menos, menos en realidad, menos A y tongo. Este es el que está ubicado abajo del hexágono. Partido en A cubo. Este está ubicado abajo del hexágono, ¿cierto? Y como está abajo del hexágono, se le resta una cuestión que está en I en negativo, ¿cierto? Entonces va a salir un signo más de esta resta de acá. ¿Se entiende? Sí, lo entiendo. Luego el resto de las sumas va a ser análoga, así que no voy a escribir el 0 menos la posición, ¿ok? Porque la posición siempre va a ser, o esta de acá, siempre va a ser 0 menos A por el vector unitario del eje que estemos tomando. Entonces, el positivo en X' va a ser Q por, bueno, lo voy a escribir igual, 0 menos AX'. En el chat preguntan si la constante la ponen al final. Al final. O en realidad voy a escribir toda la suma y después le escribo factorizado, para no escribir tanto. ¿Ya? O lo otro es que le pongo acá la constante. Después la paso dividiendo. Para no escribir tanto, que lo que me interesa es esto de aquí. Más menos Q, 0, menos A, X' tongo, partido en A cubo. Y al último eje no lo voy a escribir tan detallado, pero nos va a quedar menos Q, A y 2' tongo, partido en A cubo, y menos Q, A y 2' tongo, partido en A cubo. ¿Ya? Reduciendo, vamos a tener que el campo eléctrico en el origen es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por, si se fijan, este de acá va a ser negativo, ¿cierto? Este de acá va a ser negativo, porque acá queda el signo más. Esto le voy a poner la ubicación. Sería ese, y este es como el que va cruzado. ¿Ya? Ahí todos tienen su ubicación. A todos les puedo factorizar Q partido en A cuadrado. ¿Están de acuerdo? De hecho, 2Q partido en A cuadrado, porque este queda negativo y este queda negativo. Entonces, sobre el mismo eje es 2 veces la contribución de una misma carga. Entonces, podemos escribir 2Q sobre A cuadrado, y lo único que cambian son los vectores unitarios, que me parece que los que quedan, todos quedan con signo negativo. Entonces, le voy a poner el menos ahí. Y más X' más y 2'. Y ahora los descompongo, ¿ok?
es simplemente evaluar esto, las contribuciones en X se van a cancelar, ¿ya? Entonces esto va a quedar propuesto. Que ya están definidos los X, entonces simplemente evalúenlos y vean como la especie de simetría que hay y demuestren que estos vectores unitarios o esta combinación de vectores unitarios es 2 veces 2 y Tong. Entonces el campo eléctrico en el origen es igual a 2 por 2, se cancela el 4, nos queda menos Q sobre pi epsilon 0 a cuadrado y tongo. Eso es lo que buscamos. Este queda propuesto. Esto sería analizar la simetría del problema para tener más intuición. Que tiene harto sentido porque piensen que las contribuciones horizontales se van a anular porque hay una fuerza, pensémoslo el campo como una fuerza que hace para allá y otra hace para allá, con la igual magnitud. Entonces estas contribuciones así se mueren y estas de así quedan. Acá hay una fuerza que tira para acá y otra que tira para acá. Entonces, ¿qué pasa? Estas fuerzas así se anulan y lo que queda es así. Entonces, lo que está pasando abajo, bueno, abajo también ocurre que hay así, que son las verticales. Lo que va a ocurrir es que sea esto de abajo es lo mismo que hay arriba, entonces simplemente de 2 veces la contribución de arriba. Pero solo porque las cargas tienen igual magnitud. Entonces espero que haya quedado claro. Ahora vamos a hacer un descanso, voy a ponerle pausa a la grabación. Entonces ahora seguimos con el problema número 3, también de ley de Coulomb, pero en este caso va a ser un problema de un emisor distribuido o continuo, como suelen decirle. Tenemos un casquete de una semisfera inferior a... Tenemos una pura semisfera. Yo quería poner las dos semisferas. Creo que lo transcribí mal. Porque es bueno, de 2 semisferas. De radio R, Sí, la superficie... disculpa, es que ¿Ah? creo que ese es el enunciado de la P4 del propuesto. Sí. Oh, está Parece. malo a la pizarra. Sí, este es el propuesto. Que yo tengo otro. Considere 2 cascadores. Ya se los voy a leer. Igual ustedes pueden ver el enunciado, pero este no es el enunciado del propuesto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente página. Si hay harto espacio. Entonces tenemos 2 cascarones simétricos no conductores de radio R, como se muestra en la figura. La voy a dibujar para que aparezca en el video. Teado y en blanco. ¿Dónde está el blanco? Está. Y ahí está la partición. En el dibujo, ¿en qué parte está la carga positiva y la negativa? ¿Me podrían decir, por favor? Arriba de la positiva. Ya, entonces yo voy a dejar arriba la negativa, porque solo sé que lo hice al No, está revés, arriba la negativa. entonces arriba va a estar la positiva. Que es un poco gracioso, pero solo sé, como no imprimí el dibujo, solo sé que mi desarrollo está al revés del dibujo. Arriba la... Calma, me enredé. Contra las Arriba, reglas. en el dibujo está arriba la positiva. En el dibujo está arriba la negativa. La negativa. Ya, entonces vamos a usar este dibujo, ¿ya? Sí, ahí está bien. Y obviamente está esta carga y está su densidad. Como una superficie, tienen densidad superficial. ¿Ok? Nos piden calcular el campo eléctrico emitido por la distribución acá en el origen. Estos problemas usualmente son súper lateros, súper matraqueros, así que vamos a definir todos los elementos para usar ley de Coulomb. Entonces vamos a usar ley de Coulomb.
Para ello, definimos cada elemento de la integral. Es por un tema de orden. En vez de llegar y enunciar la integral, definamos cada cosa. Primero, el R. ¿Dónde queremos conocer el campo? En este caso, lo queremos conocer acá, en el origen. Pero el R puede ser un conjunto, donde R puede ser un conjunto de X y en Z, en R3, tal que la región que nos interesa en realidad. La región que sea del espacio. O sea, puse el caso particular y el caso genérico, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decirle, oye, pero conozcamos el campo eléctrico acá, solo en esa línea blanca. Entonces, bueno, suponiendo que tenemos estas direcciones, X, Y, Z, y digamos que quiero conocer el campo acá, por poner un ejemplo. Este caso, este de ahí le voy a poner ahí ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, acá R tiene que representar a todo este conjunto. ¿Cuál es ese conjunto? X igual 0, Z igual 0, e Y entre 0 y R. Entonces, X igual 0, Y móvil, y Z igual 0, para todo Y entre 0 y R. ¿Se entiende? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. Esto de aquí, lo que hacemos es parametrizar. Yo les puedo decir que el R sea un vector que me describa una región del espacio. La que sea, puede ser un punto o puede ser una región, como el ejemplo que está en amarillo. ¿Ya? Que esto me importa que quede claro. Para el problema, el R que nos interesa es solo el origen. Entonces, R es el vector 0. Pero si yo les digo, oye, pero conozcamos el campo eléctrico en todo esto que está en amarillo, que sería el eje entre 0 y R. Esto tiene radio R. ¿Ya? ¿Qué sería R? O sea, yo escribo la región del espacio de partida. O sea, como pienso en ella en realidad. Donde la región son los puntos X, Y Z, tal que X vale 0 e Y vale 0, ¿cierto? Porque estamos en ese eje. Perdón, X y Z vale 0, y no. E Y está entre 0 y R. Este conjunto de acá me describe esa región amarilla, pero yo la puedo escribir como una parametrización, como este vector de acá. Ah, y ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Al final lo que cambia es que la integral o el campo eléctrico está en términos de R, está en función de R. El campo eléctrico está en función de R. Entonces va a quedar en función de ese I móvil, como que me define una función campo eléctrico que va a depender de I ahora. Pero su dominio va a ser 0R y llega a R3, porque es un vector, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Igual disculpen que sea tan así para escribirlo, como tan matemático para escribirlo, pero eso es lo que está pasando. Según yo, ayuda harto, o sea, que sirva de algo haber sufrido los cursos DIM, al menos para física, que nos sirva para entender. ¿Alguna duda? Igual si quieren no lo explico así, me lo puedo saltar, pero yo creo que es provechoso. Se Asimismo, entiende, según yo. ¿sí? Ya, Sí, genial. sí. Asimismo, vamos a escribir ahora con esto mismo en mente, solamente que el caso de R es más simple porque usualmente va a ser un punto. Si se dan cuenta,
al dejar el R con una variable libre, por así decirlo, la integral queda fea porque ahora depende de I, y puede que I dependa de otras cosas. O sea, puede depender de R, de teta, de phi, del sistema de coordenadas. Y se tendría que integrar ese I. Eso complica la integral. Por eso para el problema le pusimos en el puro cero. O sea, no es tan arbitrario la región que yo puedo describir porque ya la integral se empieza a complicar de forma exponencial. La otro, y la integral ya es difícil porque el R sub 0, que es la parametrización del emisor, el emisor en el caso discreto funciona como un punto de acá, pero en realidad esto de aquí me describe el espacio completo de esto de acá. ¿Y qué me describe mi esfera? ¿Alguien podría decirme? ¿Qué sería usar este caso de acá del ejemplo? ¿Qué región o qué vector me describe todos los puntos de la esfera? Esto de aquí. Todos los puntos que están a una distancia r del centro. Y este es el vector unitario magnitud 1. Desde el centro hasta todo lo que esté a magnitud r. Y esto sería una función al final. ¿Cierto? Entonces, R describe los puntos, lo voy a escribir como conjunto, ¿ya? Porque encuentro que apaña mucho describir la parametrización y describir el conjunto. La parametrización describe la región del conjunto, ¿ya? Describe los puntos o región. Por ejemplo, a ver, en sistema esférico. En esférico sería sería eso, ¿cierto? Ahí son como los dominios de cada parámetro de la esfera. Sabemos que es ortogonal porque usamos los vectores unitarios que, bueno, no vamos a estar viendo que son ortogonales. Sabemos que son ortogonales. Tal que, bueno, el R es constante. Y estos de acá, teta y phi, son libres. Entonces les puedo poner acá, que es como la condición redundante que teta pertenece a eso, o que phi pertenece a eso, o lo dejo así nomás. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo describo un punto en esféricas con esto? Lo puedo hacer en cartesianas también. X, Y Z, en R3, pero esto no lo recomiendo. Igual después lo vamos a hacer cuando integremos, porque tenemos que descomponer el vector unitario. Pero En bueno, cartesianas quería las tres variables, ¿cierto? sí, Ya. cartesiana sería este conjunto de acá. Ese sería el conjunto, que es lo mismo. ¿Ya? Esto es un ejercicio también que se podría hacer en mecánica, o sea, en mecánica se resuelve este mismo tipo de integrales, quizá no la misma integral, pero también se parametriza, ¿cierto? Se calculan trayectorias o potenciales con integrales o inercias con integrales, distribuciones de masa, centros de masa, y se hace este mismo ejercicio, solamente que de repente a uno no se lo explicitan. Entonces ya tenemos dos elementos para la integral, lo que voy a usar, lo voy a subrayar. Lo voy a usar, no lo voy a subrayar, lo voy a destacar mejor. Acabo de ver que hay destacador. Eso y eso, lo demás puro comentario. O sea, todo esto de aquí uno lo omite cuando resuelve el ejercicio, pero detrás de enunciar esto hay todo un análisis detrás, si se fijan, ¿cierto? La idea es que ojalá puedan hacerlo, porque igual en materia de cursos anteriores. Piensen que en cálculo diferencial me parece que ustedes tuvieron que haberlo dado cuando fue el estallido social o después, quizás antes también, pero desde el estallido social para adelante no se ha visto esa materia bien. eh, y han visto ahí nomás integración. Por eso estamos haciéndolo como tan, tan pausado o tan detallado. ¿Qué más Gracias hay por que...? considerarlo. Y además que a mí me gustan esos ramos.
hay que ver ahora el diferencial de carga, que es función de la parametrización del emisor. Acá estamos en una superficie. Entonces el diferencial de carga es una densidad superficial que depende de esto, de aquí, ¿cierto? Por un ds. Pero el ds va a ser en que estamos integrando una esfera. Pues obviamente vamos a usar un sistema esférico o diferenciales esféricos. Entonces hay que usar los factores de escala. R cuadrado, seno de phi de teta, ¿cierto? Porque es solo eso, porque no es escalar, es solo la superficie que estamos integrando. Esto sería superficie de la esfera. ¿Y cuál es la gracia de la superficie de la esfera? Es perpendicular, lo voy a escribir con palabras, perpendicular al radio. Entonces, si es perpendicular al radio, está en teta tongo y phi tongo. Y además, la densidad. Hay que la densidad de R0. ¿Y dónde? Como por regla de la cadena, por así decirlo. R0 depende de R, de phi de teta, pero también podemos decir que depende de X y Z, como de forma más implícita, ¿cierto? Porque los sistemas de coordenadas podemos cambiar entre ellos como queramos. Entonces lo voy a dejar en función de X y Z. Entonces, esta cuestión de acá va a ser sigma más y sigma menos, que es la misma cuestión, pero con signo opuesto. Entonces lo voy a definir como Q sobre... ¿Cuánto es una superficie de esfera? Es 4pi r cuadrado, pero es la mitad de la superficie. Entonces, 2pi r cuadrado. Y esto es para i mayor que 0 y para i menor que 0, creo. Sí. ¿Podemos dejarlo en términos de phi, del ángulo? Sí. Acuérdense que el ángulo phi me determina la altura, el ángulo teta determina el plano horizontal nomás. Entonces esto está en términos de phi. No voy a escribir de nuevo esto, ¿ya? Pero cuando estamos en i positivo, phi pertenece entre 0 y pi medios. Y cuando estamos en i negativo, phi pertenece a pi medios y pi. Esto de acá está en cartesiana. Esto acá está en esférica. Ah, perdón, el eje Y. El eje Z. El eje Z, el que usamos como el que va parado, ¿cierto? Error mío. Acá entonces tengo phi con R0 en términos de R, teta y phi. ¿Se entiende? Pese a que mande como ciertos saltos como aritméticos de esto, estoy tratando de usar, o en la mente no tengo que pensar en como las ecuaciones que me llevan a cambiar esta condición en esta condición, sino que pensémoslos como geometría, más que geometría y cambio, no hacer cambios de variables, sino que escribir lo que pensamos de geometría en lenguaje matemático. Como si estamos de aquí para arriba, la carga es positiva, ya. Esto es ángulo phi que va cayendo, entonces ya phi entre 0 y pi medio, ya acá, hasta acá está pi medio, y de aquí pi medios hasta pi. Y el teta barre de 0 a 2pi, ¿cierto? En eso estamos pensando. Y obvio que el phi coincide cuando el z es positivo y el otro phi coincide con el z negativo. Entonces el diferencial de carga es un poquito más peludo, porque es una función que depende del espacio. Entonces, y además, donde la superficie de una esfera es
4pi r cuadrado. Entonces la mitad es 2pi r cuadrado. Y si se fijan, para cada semisfera, ahí localmente la cuestión es uniforme. Entonces, cuando la densidad es uniforme, nosotros podemos decir que la densidad es la carga partida en la superficie, ¿no? Entonces, en esta parte es uniforme con carga Q y acá es uniforme con carga menos Q. Pero el global de todo no es uniforme. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como los dos ejemplos de una. Y bueno, puede ser una función de volumen o de línea también. Ahora hay que hacer la integral. Hay que hacer la integral. Hay que calcular la norma. Identificamos ya los elementos. Tenemos que la ley de Coulomb necesitamos la resta o el R0 y el diferencial. Ahora veamos veamos la resta de R menos R0. 1, R menos R0 es igual a 0 vector menos R tongo. Y 2, la norma de R menos R0 al cubo es la norma de esto de acá al cubo. Y esto es R cubo. ¿Sí? ¿Alguien necesita que le explique cómo sacar norma o no? ¿No? Ya, cool. Pero es solo eso, ¿cierto? Entonces, reemplazamos en la integral y calculamos. Por fin, o sea, hicimos toda esta lata, pero según yo es bacán porque tenemos todo bien delimitado. En la integral y calculamos. Entonces, el campo eléctrico, evaluado en el origen, es igual a la integral entre 0 y 2pi y pi, ¿cierto? Esa está la superficie de la esfera. De menos r tongo, partido en r cubo, por sigma en función de R0 por el diferencial, factor de escala, ¿cierto? R cuadrado seno de phi de teta. ¿Podemos integrar? No. Hay que hay que descomponer el vector unitario y hay que descomponer la densidad. Descompongamos. Descomponer R tongo y sigma. Lo de la descomposición era lo que uno se aprendía, ¿o no? Sí. Sí, porque uno lo pedía, de repente uno se los daban, los vectores unitarios. Pero que uno se los den da lo mismo porque uno sabe como respecto a qué están los ángulos. Lo mejor es aprendérselo. Descompongamos la densidad. ¿Cómo se descompone? Sabemos que esto de aquí tiene un dominio partido, por así decirlo, en pi medios. O en realidad en phi igual a pi medios. Entonces, usemos linealidad de la integral. No vamos a mover nada más, ¿ya? Pero vamos a hacer la integral entre 0 y pi medios y entre pi medios y pi. 0,2 pi entre... bueno, voy a seguir escribiendo todo, ¿no? Por... me faltó escribir la otra culebrita. 0 y pi medio, esa es la parte de arriba. Arriba es positivo, ¿cierto? Entonces, R tongo, R cubo, por sigma más, por R cuadrado
seno de phi de teta. Facilito. O sea, acá, y esto ya es una constante que sabemos cuánto vale, que está en términos de Q y de el radio, pi y esas cosas, ¿cierto? Ahora, esta integral de acá está entre pi medios y pi, y esta es la misma, ¿cierto? Entonces tenemos lo mismo, pero este es sigma menos. Entonces aquí va a salir otro menos. Ahí está. Ahí descompusimos sigma. Podríamos reemplazarlo, pero no lo vamos a hacer todavía porque si no vamos a estar escribiendo mucho. Vamos a reemplazar, reemplacémoslo al tiro mejor, para simplificar, y después hacemos el vector unitario. Reemplazamos sigma más menos y simplificamos. Sí, porque si expandimos al tiro el vector unitario vamos a tener muchas letras y va a estar feo. Entonces tenemos que el campo eléctrico evaluado en 0 es igual a de 0 a 2pi, o en realidad podemos sacar las constantes al toque. De eso de 1 partido en, de hecho creo que no lo estuve escribiendo, el 1 partido en 4pi epsilon 0. Voy a poner acá, k. Y aquí abajo con k igual a 4pi epsilon 0. ¿Ya? Ahora lo voy a poner aquí. 1 sobre 4pi epsilon 0, que es como la constante que arrastramos, por integral de 0 a 2pi, de 0 a pi medio. Bueno, empezamos a cancelar los r, cancelamos, o a ver, primero reemplazo. Voy a escribir todo. Por q 2pi r cuadrado por r cuadrado seno de phi de teta. Esa era una integral. Y la otra es 1 sobre 4pi epsilon 0 de 0 a 2pi, de pi medios a pi, que está la integral de la parte de abajo del cascarón. Es todo lo mismo, pero cambia el menos de aquí, ¿cierto? Porque es con menos q. Y bueno, ahora reducimos y cancelamos los signos menos y vamos a factorizar la constante que está afuera. Entonces, este me lo voy a saltar, pero voy a llegar y escribir la constante. La primera integral queda con un signo menos. Y sería r tongo seno de phi de teta. Y la segunda queda con signo más porque es menos por menos. De 0 a 2pi, perdón, aquí me equivoqué, ahí sí. Aquí sería la misma integral prácticamente. Y acá ya tenemos el problema resuelto, en esencia, ¿cierto? Porque esta integral de aquí la resolvimos en el P1. ¿Sí? Y esta acá es lo mismo, solamente que cambian los límites de integración. Pero veamos qué es lo que ocurrió.
voy a llegar y chantar el resultado del P1. ¿O quieren que la resuelva de nuevo? Por tiempo yo creo que esto de aquí ya lo pueden hacer ustedes, ¿cierto? Sí, dale nomás, sí, bueno, se puede retroceder. Luego, a ver, luego es, voy a escribirlo así, luego es necesario descomponer el retongo en términos de X, y Z, ¿ya? Para luego integrar. Entonces, lo que nos queda es el campo eléctrico evaluado en 0 igual a Q sobre 8pi cuadrado, epsilon 0, R cuadrado, factor de pi, seno cuadrado de phi, medios, entre 0 y pi medio. ¿Ya? Entre 0 y pi medios, menos pi seno cuadrado de phi, medios, entre pi medios y pi. Y esto es la contribución en z tongo. Reduciendo, o sea, evaluando, vamos a reducir después. Nos tiene que quedar q z tongo 4pi epsilon 0 r cuadrado. Le voy a poner reduciendo. ¿Ya? Y este sería el campo eléctrico. Ahora, observación. No hay campo en X ni en Y. O en realidad en el plano XY, ya que se cancelan las contribuciones. O sea, de repente uno puede buscar algún libro de electro y esas integrales no las resuelven enteras. Y es esencialmente porque si nosotros tenemos, por ejemplo, la esfera, si la esfera, bueno, la esfera cargada de forma uniforme, en toda la esfera en realidad, lo que va a pasar es que el campo en el centro es nulo. Pero al hacer que en un lado sea positivo y en el otro sea negativo, ocurre lo mismo que en el hexágono, ¿cierto? Entonces aquí ponemos una carga de prueba positiva, se va a traer, supongamos, hacia abajo. Supongamos que hay fuerza hacia abajo, acá hay fuerza hacia abajo. Y bacán, va a ser 2 veces la original, porque, bueno, por signos menos va a haber una parte del desarrollo en que va a haber un menos menos, ¿cierto? Que es la parte de acá. Y bueno, va a cambiar todo eso. Pero, por ejemplo, esta de acá tiene una componente en X, y este de acá también tiene una componente en X, pero van a estar en igual magnitud en sentidos opuestos, o sea, cancelar. Mientras esta de acá también tiene componente en X, que tira para afuera, y acá también va a haber componente en X, y acá también va a tirar para afuera en el sentido opuesto, y también se van a cancelar. Y eso va a pasar en todo el plano XY. Entonces, este argumento, que es súper usado, pero a veces es mal usado, pero es súper usado en los libros, para no escribir tanto, se llama asimetría. ¿Ya? Pero igual uno es medio intuitivo en realidad. Eso es bastante intuitivo. Pensemos en el campo como fuerzas, ¿ya? Así que, bueno, eso es el ejercicio de hoy día. ¿Alguien tiene alguna duda?
Todo bien. Ya, perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos.